todo cambio en su vida comienza con un cambio en su concepto propio. Y esto nos lleva a lo que dijimos cuando hablamos sobre los 3 ingredientes del concepto propio al principio. Dijimos que hay 3 partes: el autoideal, la autoimagen y la autoestima, o cuánto se quiera a sí mismo. Ahora, lo que quisiera hacer es hablar un poco sobre lo que llamamos el ideal de sí mismo. Porque el ideal de sí mismo es la persona que más desearía ser. Cuando comienza a pensar en cambiar su personalidad, mejorar su personalidad y mejorar la calidad de su vida interna y externa, debe comenzar con una meta. Debe comenzar con algo a qué dispararle, algo a qué dirigirse. Les explicaré. El ideal de sí mismo es la parte fundamental de su personalidad. El ideal propio es una combinación de todas las cualidades de hombres y mujeres de los que ha leído, estudiado, asociado o admirado durante toda su vida. Su ideal propio es como una especie de modelo a seguir para usted, un modelo a seguir interno. Y este modelo a seguir interno actúa como un mecanismo direccional dentro de su psique que determina sus palabras, acciones, pensamientos, comportamientos, etc. Realmente, ¿quién es usted ahora? En muchos aspectos es la suma total de todos los hombres y mujeres, cualidades y características que ha admirado. Cuando lee una biografía o una autobiografía, una historia sobre una persona que ha hecho algo que usted cree que es admirable, mostrado una calidad de inteligencia o carácter o compasión o perseverancia o persistencia o valor, etc. Si alguien ha hecho esas cosas y usted tiene la tendencia de admirarlos, si los admira, lo que pasa es que tiene una tendencia inconsciente, aún sin saberlo, para tratar de ser más como ellos. Ahora, existe una diferencia entre su imagen, que es donde se ve a sí mismo ahora, y su autoestima, que es cuánto se agrada a sí mismo. Y existe una diferencia entre su autoimagen y su autoideal. La distancia entre ambas, la forma en que se ve a sí mismo ahora y la forma en que desearía ser idealmente, tiene un impacto importante en su autoestima. Las personas que se ven a sí mismas trabajando afanosamente para volverse más y más como las personas que desean ser, tienen una alta autoestima. Las personas que se ven a sí mismas como teniendo una distancia enorme, casi infranqueable, entre la persona tal como se ven ahora y la persona que saben que podrían y deberían ser, tienen una baja autoestima. Así que el punto inicial para cambiar es cambiar el concepto propio. Debe usted definir claramente cómo es como quiere verse. Cuando yo tenía como 17, 18 años, me senté con una libreta y escribí la descripción de la persona que quería ser cuando creciera. Escribí varias páginas para describir mi personalidad, mi altura, mi peso, cómo me desenvolvería con las personas, etc. Y muchos años después, 15, 20 años después, yo he viajado alrededor del mundo 2 veces. Después de haber estado en 80 países, intenté un gran número de cosas y me topé con esas notas en un viejo beliz y las miré y las leí. ¿Y saben qué fue lo sorprendente? Que en el transcurso de los años me he convertido en la persona que describí en esa libreta. Así que le sugiero esto: comience diciendo quién es y qué es lo que quiere ser en 1 año, 3 años, 5 años a partir de ahora. O pongámoslo de otro modo, esta es una muy buena pregunta. Nombren a 3 hombres o mujeres, vivos o muertos, que realmente admiren, que realmente piensen que son maravillosos, buenos, sobresalientes, modelos a seguir. Y después hágase la pregunta: ¿por qué razón los admiro? ¿Por qué le agradan? ¿Qué hay en esas personas? ¿Cuáles son las cualidades, por así decirlo, que considera notables? Porque esas son las cualidades que si puede identificar, entonces podrá encaminarse a tratar de lograrlas. Recuerde que dijimos que el deseo, la disciplina, la determinación y la decisión son las claves del éxito, pero también la definición. Debe definir claramente lo que quiere ser. Recuerdo un relato maravilloso de un joven que decidió que quería mejorar su vida y estaba trabajando en una compañía aseguradora y se sentó y miró a su alrededor y era el número 28, 29 de 30 personas en la compañía que vendían seguros y había estado ahí desde hacía varios años. Su carrera no iba a ninguna parte y comenzó a reflexionar sobre eso y dijo: bueno, ¿a quién admiro yo? ¿Como quién quiero ser? ¿Quién sería mi ideal? Y decidió que quería ser el mejor vendedor de la sucursal. Y entonces empezó a observar a los
los dos mejores vendedores de su oficina y comenzó a pensar en ellos y en lo que hacían, habló con ellos y les pidió consejos. Y después de unos cuantos años, usando este proceso, tratando de parecerse a los vendedores que admiraba, se fue pareciendo cada vez más a ellos. Se vestía como ellos, caminaba, hablaba, trabajaba como ellos, estudiaba como ellos, y con el tiempo llegó a ser el mejor vendedor de la sucursal, el mejor vendedor de la región, el mejor vendedor de la división y el mejor vendedor de la nación, y se convirtió en el vicepresidente de una de las más importantes aseguradoras del país, simplemente estableciendo su ideal de sí mismo y trabajando hasta lograrlo. Bien, ¿cuáles son las etapas? La etapa inicial, como dijimos, es cambiar el concepto propio o cambiar su mente. El volverse una persona nueva o diferente significa que usted debe percibir el cambio no solamente como deseable, sino necesario. En otras palabras, debe saber que si va a hacer este cambio, sería un cambio que valdría la pena, y en términos de lo que desea hacer, tiene o hace en términos del futuro de su vida, es necesario que haga este cambio si quiere seguir adelante. Le daré otro ejemplo de ello. Un famoso caballero de una corporación muy poderosa fue promovido a presidente. A pesar de ser un buen ingeniero, no tenía carisma, no tenía don de gentes, y estaba muy preocupado por esta parte de su personalidad, pues no sabía cómo llevarse bien con las personas. Le era verdaderamente difícil, pero reconoció que era esencial un cambio en su concepto propio, un cambio en su habilidad para comunicarse eficazmente con otros, que era esencial para su éxito, y comenzó a tomar cursos sobre comunicación personal. Comenzó a tomar cursos sobre relaciones. Por 2 años leyó libros, escuchó grabaciones, tomó cursos y se convirtió en una autoridad en la compañía sobre relaciones humanas, y elaboró un curso propio y trabajó en la compañía como presidente y enseñó este curso dentro de la compañía, convirtiéndose en las cosas que estaba enseñando. O sea que decidió que ser bueno y amable con las personas era necesario, deseable para él, su compañía y su futuro. Y después se encaminó en el proceso de definir gradualmente el ideal y comenzó a trabajar en forma progresiva hacia ello, y en 2 años había cambiado su personalidad